¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, vamos a continuar con el segundo tema, ¿sí? Muy bien, sí se puede, creo, ver la pantalla donde estoy compartiendo. Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya, muy bien, chicos. Ya, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, sí, ya se puede observar muy bien. A ver, muy bien, chicos. A ver, como segundo tema tenemos lo que es el diagnóstico comunitario, ¿ya? El diagnóstico comunitario, ¿sí? Eh, Dentro de todo lo que vimos en la primera clase, para hacer una pequeña retroalimentación, habíamos indicado, ¿no?, que la parte esencial o específica para poder ver el desarrollo era justamente. Ya, disculpen, sino que tenía un problema con el tema del audio. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, para hacer una pequeña retroalimentación, ¿sí?, de la clase pasada, nosotros vimos sobre todo la importancia, ¿no?, de la persona que se conocía como asistente social o responsable social o comunitario social, ¿no? Dentro de la monografía que vimos en la clase pasada, identificamos que se le podía reconocer con diferentes nombres, ¿no? Pero al final el objetivo que tenía que cumplir este asistente social, ¿no?, era una búsqueda justamente de desarrollar o buscar un desarrollo general para ciertas comunidades, ¿no? Entonces, después de haber visto el desempeño, qué era lo que tenía que hacer el asistente social, ¿no? ¿Por qué se daba todo eso? A que hace unos años, también lo conversamos, no había todo este boom de lo que era la parte de responsabilidad social, ¿no? Entonces, hoy por hoy, igual, hay muchas empresas que tienen la conciencia de respeto hacia la responsabilidad social, ¿no? Hay algunas que no, porque específicamente no hay una norma laboral que se establezca y que imponga a todas las empresas, ¿no? Entonces, más que todo, se ve una responsabilidad social por estas empresas grandes, ¿no? O grupos incluso que son internacionales, como por ejemplo las ONG. ¿No? Pero entonces, al paso de los años, el auge ha sido mayor. ¿Por qué razón? Justamente por el tema de la modernización, ¿no? El cambio abrupto que se tiene también en el tema tecnológico, son todos estos factores que siempre van a empujar, y justamente hoy en la clase 2 vamos a ver un factor también bastante importante, ¿no? Que es justamente saber qué es lo que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, muy bien. Dentro del diagnóstico comunitario, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿por qué se da, no? Porque es el paso número uno para nosotros como asistentes sociales, saber identificar qué es lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Recordar que cuando yo estoy en una institución, ya sea pública o sea privada, yo tengo la figura de buscar un desarrollo general, ¿no? No solamente de implantarme en algo que la empresa lo solicite, sino que justamente ver o buscar lo que se pueda generar como mejoras, ¿no? Entonces, el diagnóstico comunitario es una clara información
del lugar donde queremos estar en el futuro, ¿no? No solo para nosotros como profesionales, ¿no? Recordando que en la clase pasada también indicamos que el asistente social, la idea es que direccione todo el trabajo, ¿no? Que sea un soporte de ayuda, pero que sepa delegar actividades. Entonces, este diagnóstico comunitario, más que todo, va a poder salvaguardar este grupo de personas o de población, ¿no? Donde va a integrar ciertas actividades de motivación, ¿sí? Cuando se decía, chicos, de los proyectos sociales, como por ejemplo una mina, ¿no? Que lo tocamos como ejemplo en la clase pasada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo trabajo en una municipalidad y un proyecto, por ejemplo, responsabilidad social, es separar el material, que es en este caso es desechable, como una basura, y el otro es un material reciclaje? ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero hacer un proyecto social con las mamás, ¿no? Por ejemplo, las que están en casa. Entonces, mi enfoque, mi diagnóstico comunitario van a ser estas mujeres, ¿no? De mi centro. Entonces, esta va a ser mi comunidad a la que yo voy a estar enfocada, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tratar de estudiar? ¿Qué factores se podrían aplicar aquí para que el proyecto pueda encaminarse, ¿no? Se puede ejecutar y pueda tener un fin del proyecto. Entonces, con esto incluso podría una parte responsable de la municipalidad, ¿no? Poder postular incluso hasta proyectos donde puedan darle cierto financiamiento. Entonces, este tema de reciclaje ya no lo ven con un solo tema de salvar el medio ambiente, sino que también se considera como un ingreso, como una mejor calidad de vida, porque obviamente estas personas o estas mujeres, lo que van a tener aquí, van a tener un gran aumento, ¿no? Tanto en el tema de sentirse muy bien, como saber que pueden hacer algo más, ¿no? De tomarse como una referencia de trabajo, donde el crecimiento no solo sea personal, sino también sea familiar, ¿no? Comunitario, donde el factor económico, la parte social, cultural, la parte educativa, porque recuerden que aquí cuando se participan de los proyectos sociales, no solo estamos hablando de un desembolso de un dinero o de quién aportó, quién lo donó, qué proyecto se va a establecer. La idea no es hacerlo, ¿no? Simplemente por cumplir cierta, cierta exigencia o dentro de los parámetros para que la empresa pueda estar quizás calificada como la mejor empresa del año, sino que la idea aquí es desarrollar la parte humanitaria, ¿no? Establecer necesidades, ¿no? Ser el consenso para poder llegar a algo que sea muy fructífero. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, como tema 2, también, ¿sí? Como ya les había estado explicando, este diagnóstico comunitario, más que todo para el asistente social o el relacionista, ¿sí? Es una herramienta. ¿Por qué? Porque le va a permitir conocer, hacer un análisis de una determinada situación que está pasando a mi alrededor, ¿sí? Para lo cual yo puedo aplicar muchas herramientas, ¿sí? De las cuales también las vamos a ver el día de hoy. ¿Para qué? Para poder recoger información, datos, hechos que han sucedido quizás como un historial, ¿no? Quizás en orden cronológico, un orden sistemático, ¿no? Donde me va a permitir a mí saber juzgar qué es lo que está pasando, qué es lo que se busca. Porque al querer yo buscar, estoy tratando de ver soluciones, ¿no? Que es a lo que se quiere llegar. Entonces, este diagnóstico, lo que va también, aparte de ser una recolección de mucha información, va a haber también un cambio o una integración de roles, donde no solo participa mi equipo como relacionista social, sino que también participa la otra parte que está buscando, ¿no? Una solución ante una determinada problemática, ¿sí? Señorita, entonces usted nos está diciendo que relacionista social es prácticamente como si yo hiciera o tuviera, ¿no? Un manual, como si estuviera haciendo quizás un proyecto, inclusive como si estuviera tratando de llevar los pasos de una tesis, ¿no? En realidad tiene mucho que ver, porque el diagnóstico comunitario va a nacer de una problemática. Hay que buscar las hipótesis, ¿sí? Hay que buscar
los problemas, los objetivos, ¿no? Y de hecho que hay que desarrollar un orden de trabajo, ¿sí? Entonces es muy parecido, ¿sí? Pero ¿cuál es lo que aquí hace la diferencia? Es que en realidad no solo estamos presentes por un trabajo, que debería ser lo correcto, ¿no? Estamos porque la parte social, ¿no? No solamente debería ser impuesta, sino que debería ser una parte que se trabaja porque en realidad se requiere. ¿Y por qué se trata de requerir? ¿No? ¿Por qué, señorita, la responsabilidad social se da? ¿Por qué lo tiene que asumir una empresa privada? ¿No? ¿Por qué tenemos que esperar que, por ejemplo, una ONG internacional tenga que saber las necesidades de un país, por ejemplo? ¿Qué hace, por ejemplo, una ONG de Estados Unidos tener que establecerse quizás en un país como África, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué tienen que darle recursos económicos, recursos materiales, alimentación? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tendríamos que llegar hasta este fin? La idea es justamente que en muchos lugares, ¿no? Hay factores que intervienen en que no se pueda dar un proceso de democracia correcto, ¿no? Y por lo tanto vienen cierta o acarrea muchos problemas, sobre todo los económicos, cuando no se sabe distribuir dentro de un Estado los recursos, ¿no? Que éste posee. Entonces, aquí viene la parte humanitaria, ¿no? Saber que muchas veces no voy a recibir algo, sobre todo económico, pero voy a sentir, ¿no? Justamente el placer de poder ayudar. El asistente social puede tener dos opciones. Una, que tiene una retribución económica, y la otra es que trabaja para servir. Muchas veces lo que recauda son por el tema de donaciones, ¿no? Pero más tiene el ímpetu de poder ayudar. Entonces, sea la figura en la que ustedes estén, ya sea por una parte privada, como dependiente o independiente, tengan en cuenta, ¿no? Que la parte humanitaria no se puede despegar de los propósitos que se tiene. Escúchenme bien, ¿sí? Los propósitos tienen que estar perennes y fijos, ¿ya? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso era lo que justamente se estaba buscando, el hecho de transmitir, ¿sí? No se permite el hecho de que, por ejemplo, yo quiero algo, ¿sí? Pero estoy buscando un fin mío, un fin propio. No, no se puede buscar de esa manera. No tiene la figura de un asistente social, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Entonces, tenemos también aquí los objetivos del diagnóstico comunitario. ¿Por qué se van a realizar? ¿Por qué se busca? ¿Sí? Lo que se busca, chicos, es informar, responder a los problemas, identificar recursos y establecer estrategias, ¿sí? Cuando decíamos aquí que el diagnóstico comunitario lo que quiere es justamente soluciones para un grupo de personas, ¿sí? La idea aquí también es que se sepan identificar los objetivos que se van a establecer dentro del proceso de relación social, ¿sí? Entonces, señorita, por ejemplo, yo puedo tener en mi empresa diferentes objetivos a los que usted muestra. En realidad sí, porque los objetivos van a ser propios para cada responsabilidad social, recuérdenlo, ¿no? Por ejemplo, no es igual hacer un proyecto de responsabilidad comunitaria social para una mina, para una zona sur, por ejemplo, del país, como por ejemplo hacer un proyecto quizás ambientalista en la zona norte, donde por ejemplo hay quizás minería ilegal, ¿no? O donde en una población donde la mayor afectación, por ejemplo, es el maltrato hacia las mujeres, ¿no? Entonces, cada proyecto, cada responsabilidad social que asume cada empresa va a tener un estudio, ¿no? No es que, señorita, yo soy asistente social, pero tengo la figura que si, por ejemplo, aquí no se ejerce un problema, pues nosotros nos quedamos inmóviles, ¿no? Solo nos guiamos por el tema puntual. No,
No, no es esa la idea. La idea es que justamente se intervenga ante lo que nosotros como asistentes sociales también podemos ver. Es por eso muy importante que el trabajador social o el relacionista haga trabajo in situ. ¿Qué significa? Que haga trabajo, ¿no? De manera presencial, porque es ahí donde puede verificar ciertas acciones de las cuales está haciendo un reclamo, ¿sí? Entonces, más que saber o tener una carrera, ¿sí? O la cultura, o los valores o los principios, más que todo eso es justamente saber encaminar a una población o a una comunidad que necesita ayuda, ¿no? La responsabilidad social no solo se da por cumplimiento, tengan en cuenta que hay empresas que, por ejemplo, califican tener una responsabilidad social solo porque les permite ser reconocidas como empresas o como la mejor empresa en cuestiones laborales, o que en realidad lo presentan a veces para obtener ciertas ISO o ciertas homologaciones, ¿no? Que puede ser permitido, sí, pero la idea no es desorientarnos del propósito en sí. Ahora, señorita, en otros países la responsabilidad social es obligatoria para todas las empresas. Así sea la empresa que tiene un trabajador, dos, tres, hasta 1,000, 3,000, 5,000 trabajadores, es obligatorio, ¿sí? Tienen que hacerse responsables de algún factor o de algún problema que tengan cerca de su comunidad, ¿no? Que pueda ser incluso dentro de su centro de labores. ¿Por qué él lo obliga? Porque también quieren hacer reconocimiento al trabajo, ¿no? De la persona, a trabajar justamente ciertos principios y valores que en el paso del tiempo y de las actividades, pues se les va olvidando a muchos, ¿no? El tema de ser desprendidos con algo que justamente, o de la empatía que podamos tener con otros, ¿no? Como les vuelvo a repetir, no solo es esperar una retribución económica, ¿no? Sabemos que la parte económica es muy esencial para el tema de nuestro trabajo, nuestras necesidades básicas, pero hay que tener en cuenta, chicos, que muchas veces en un trabajo no solo se está por una retribución económica, se está porque se gusta el trabajo, ¿no? Es por eso que hay ciertas dificultades muchas veces cuando tenemos un trabajo, porque muchas veces que estamos por un compromiso o por una necesidad, pero no hacemos o no ejercemos un trabajo porque nos guste, ¿no? Nazca de nosotros hacer ciertas actividades o proponer mejoras, porque en realidad no estamos quizás en el lugar que sea el adecuado para nosotros. Y a veces dejar un lugar muy estable a veces es muy difícil, porque los miedos, ¿no? Son los que siempre acobardan a las personas, ¿no? Entonces, es muy importante, chicos, que cuando tengan la figura de asistente social, ¿sí? La primera parte va a ser informar, ¿sí? Vas a tener que tener esa apertura de poder responder ante las dudas de las otras personas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pueden haber empresas, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas agrícolas, ¿no? Para darles también otro ejemplo de los objetivos, ¿ya? Para poder identificarlos, ¿no? Específicamente en la ciudad de Trujillo, ¿no? Hay una empresa que se dedica a lo que es el sembrado de lo que es la uva, ¿sí? Entonces, esta empresa ha comprado ciertas o tal cantidad de hectáreas donde su primera responsabilidad social, ¿sí? Es darle trabajo a las personas de la comunidad, ¿no? Pero miren, ahí no solamente es el problema, porque hay muchas veces parte de la comunidad que está en contra. Por ejemplo, en que tengan que contaminación porque puedan quemar por ahí ciertas plantas, que puedan usar químicos, ¿no? Entonces pueden estar esta parte de la comunidad en contra de lo que se está buscando como opción de trabajo de esta organización. Entonces, la idea ahí del asistente social es que se pueda llegar y se pueda informar, ¿no? ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, de la uva?
si es que va a generar algún tipo de basura, si hay algunos químicos peligrosos con solo abrirlos que podría ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Esa es la idea, ¿no? No solamente prestarme como una asistente social, sino que yo puedo hacerme o acercarme a esta comunidad que quizás no tiene muy clara la idea, pero yo informo. Y no informo con mentiras, ¿sí? Informo con lo que en realidad es el proceso de la siembra y luego la cosecha, ¿sí? Porque si yo quiero integrar esa comunidad a mi trabajo, entonces tengo que hablar con la verdad, ¿no? De lo que está pasando internamente y lo que acontece externamente. Esta comunidad, cuando yo les voy a informar, ellos me van a hacer muchas preguntas, ¿sí? ¿Por qué me van a hacer muchas preguntas? Porque recuerden que son personas que muchas veces no tienen el conocimiento. En pocas palabras, hay ignorancia del tema. Es por eso que yo tengo que tener la apertura a responder cada una de ellas, ¿sí? De la manera más oportuna, consciente, ¿no? Y sobre todo real a lo que está pasando, ¿sí? Cuando esta parte de la comunidad, ¿no? Puede decir, no, no nos parece, porque los carros que transportan están dañando nuestra única pista que tenemos. Entonces ahí, por ejemplo, ya diagnostiqué un problema. ¿Por qué no quieren? Porque los carros quizás son muy pesados, ¿no? Y están dañando el tema de la pista. Lo otro, que quizás no, tampoco queremos, la comunidad dirá, no vamos a querer porque nuestra gente no trabaja. Ustedes traen personal porque les cobran un poco más barato de otra localidad, ¿sí? Entonces ahí, en ese tema de conversación y de reunión, es que van a saltar estos problemas. Ahora, ¿qué te queda como asistente social? Ahí viene el trabajo. Diagnosticar los problemas y a lo que puedes tú llegar a consensuar. Obviamente, quizás no puedas cubrir todas sus necesidades como comunidad, pero sí puedes cubrir las más necesarias, ¿no? Las que vayan por grado, de mayor a menor, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta el presupuesto económico que una empresa privada o pública pueda destinar a cierto proyecto, ¿sí? Es por eso que el asistente social lo que va a presentar es, en pocas palabras, un proyecto de investigación que va a tener que pasar por una revisión, una validación y una aprobación, ¿no? Cuando hay una aprobación, viene el tema de la ejecución. Entonces, ahí también viene el tema de establecer estrategias. Por ejemplo, escuchen bien, si yo no tengo todos los recursos económicos, ¿sí? Por ejemplo, como empresa, lo que puedo hacer, ¿no? Y otro ejemplo que también les podría presentar, por ejemplo, es de las municipalidades, ¿no? Ah, muy bien, miren, este sector es un sector que no tiene mucha revolución económica, ¿no? Se ha quedado muy estancado, porque siempre espera de proyectos y que el dinero llegue aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a esperar, ¿no? Que ellas recolecten su material, quizás reciclaje, o quizás, por ejemplo, tela jean, ¿no? De ropa que más o menos está usada por ahí, y la pueden volver a reusar, ¿no? Donde puedan fabricar bolsos, fabricar billeteras, de este material jean. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, chicos? Que yo como institución puedo tener un presupuesto, puedo destinar un recurso. Pero la otra parte importante es que yo mismo puedo abrirles un campo al mercado. Entonces, si yo pensaba poner 1,000 soles, pues ahora con las ventas que tengan, quizás mi presupuesto disminuya a 500 soles, porque ellas mismas están ya vendiendo su producto y están recibiendo una retribución económica, lo que implica también que la calidad de vida para su familia y para su comunidad mejore. Recuerden que la economía es un círculo, ¿verdad? Es un círculo. Entonces, eso lo que nos va a permitir es la integración económica, ¿ya? Entonces, eso es parte de los objetivos, saber qué frente ponemos ante la problemática. La idea no es que está el problema y como yo tengo 10 soles, no puedo ayudar. No, porque yo soy una empresa que tiene un trabajador, yo tampoco puedo ayudar, ¿no? La idea es que justamente el círculo económico no pare, ¿ya?
y las necesidades de mayor grado sean las que sean atendidas, ¿no? Con mayor importancia que se les pueda dar. ¿Sí? Eso es sobre todo la parte más importante en la que debe desempeñarse el asistente social. ¿Sí? Muy bien. Dentro también de los objetivos planteados, tenemos las fases del diagnóstico, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué fase hubo para yo saber qué es lo que tengo que hacer? O darme la idea como asistente social, cómo ayudo a esta comunidad y a la par cómo ayudo a mi organización, ¿sí? Hay 4 fases, una de las cuales es el estudio, el que se comentó. Recuerden que el asistente social tampoco trabaja solo. Hay un equipo que va a respaldar todo el trabajo, ¿sí? Cada uno va a hacer un aporte a lo que requieran para poder presentar ese informe del estudio, ¿ya? Luego viene una fase que es la programación, ¿sí? Cuando hablamos de programación, hablamos también de estrategias, ¿sí? Las estrategias son libres, chicos. No, señorita, es que yo no puedo hacer el informe ni el proyecto porque no sé qué herramienta, no sé qué cuadro Excel voy a usar, no sé qué flujo de caja voy a presentar, no sé qué otro documento tenga que hacerlo, ¿no? No, las herramientas son libres, ¿sí? Yo puedo hacer desde un Excel muy básico hasta un Excel utilizando un Power BI, por ejemplo, ¿sí? Utilizando tablas dinámicas. Entonces, en el tema de la programación hay que también tener en cuenta los tiempos de trabajo, ¿no? Saber quién va a desarrollar cierta parte del trabajo o por fases de ejecución, ¿no? Que es el punto 3 que tenemos en cuenta. Ejecutar lo que yo ya programé. Es decir, cuando yo llego a la etapa de ejecución, solo, escúchenme bien, tengo que hacerme frente a lo que yo ya planifiqué, ¿sí? Es decir, si yo indiqué que necesitaba tantas personas y quizás tanto dinero, solo a eso debo enfocarme. Señorita, ¿pero por qué? ¿Qué pasa si por ahí mi comunidad eran 10 y luego aparecieron 30 personas? ¿Sí? No es que no querramos ayudar de buena manera, pero si tú ya tienes algo programado, algo proyectado, ya hay un estudio, ya hay una aprobación para ejecución, ¿sí? La idea es que se trabaje con lo que tienes. No estoy diciendo con eso que la otra parte se quede, no, sino que también la otra parte podría ingresar como un adicional del proyecto 1. ¿Sí? Pero para eso recuerden que tampoco como asistentes sociales, sobre todo cuando son dependientes, no quiere decir que ustedes toman todas las aprobaciones, tanto de dinero, de recursos, como económicos y de personas, para poder hacer una ayuda. No, la idea es que también ustedes, o la idea principal es que puedan coordinar con una gerencia o una dirección para que puedan darle quizás esa aprobación que requieren para la ejecución, ¿sí? Entonces, hay que saber, ¿sí? No, señorita, yo soy muy humanitaria, necesito ayudar a todos. Se puede ayudar siempre y cuando tengas cierta manejo, ¿no? O ese empoderamiento, no solo porque tú lo tengas, sino porque ya te dieron, ¿no? Tienes una carta abierta a que puedas influir mucho entre un más y un menos dentro del proyecto, ya sea un recurso económico o ya sea un recurso de persona, ¿sí? Señorita, por ejemplo, ¿qué pasa si me aprobaron solo para 10 personas? 1,000 soles para cada persona, de lo cual vamos a comprar material y vamos a tener que presentar sustentos, su trabajo, etc. Pero ¿qué pasa si por ahí hay 10 más que también tienen la necesidad de trabajar, también quieren generar ingresos, también quieren sentirse consideradas dentro de la comunidad, también quieren considerarse que son aptas para el trabajo? Entonces, ¿sabes qué? Viene mi parte de buscar una ayuda. Por ejemplo, yo soy una empresa pública, muchas veces puedo acercarme incluso a una privada, perdón, puedo acercarme a una institución pública, ¿no?
donde pueda solicitar quizás una parte de un presupuesto. No quiere decir que siempre se va a dar, pero podría al menos hacerse el intento. O incluso trabajar con unas ONG, o incluso hay asistentes sociales que muchas veces hasta se desprenden como equipo, ¿no? Es decir, hacen colectas internas para poder también afianzar más el proyecto, ¿ya? Entonces, van a haber muchas situaciones muy diferentes en cada una de ellas, ¿no? Pero la idea es que lo que se quiera desarrollar después del diagnóstico es justamente poder llegar a una meta establecida, ¿sí? Cuando yo ya voy ejecutando mi proyecto, yo ya voy por el tema de lo que necesito evaluar. Señorita, estos proyectos sociales, netamente todos tienen que alcanzar un 100% de la meta. Sería mentirles y decirles que muchas veces se concentra en un 100%. ¿Por qué razón? Porque también va a depender mucho el proyecto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿no? Estás haciendo un proyecto de ayuda psicológica a madres de una comunidad donde, por ejemplo, sufren de un maltrato? ¿Qué pasa si tienes a 8 en tu equipo? ¿No? La empresa paga un psicólogo, paga un psiquiatra, ¿no? Les genera por ahí un tipo de reuniones, les da un apoyo quizás económico, etc., ¿no? Sea la forma del proyecto. Pero ¿qué pasa si de las 10, 5 vuelven con las parejas? Por más que se les habló, se les orientó, se les dio atención médica, atención económica, atención familiar, ¿no? A pesar de eso, por ejemplo, estas personas optaron por volver a su círculo vicioso, ¿no? ¿Qué frente haces ahí? ¿No? ¿Cómo puedes ayudar más de lo que ya te planteaste? ¿No? Entonces, de hecho, que quedaría quizás no tanta la satisfacción, pero sí hay situaciones que, por ejemplo, marcan porque no era lo que estabas buscando, pero simplemente hay veces donde no puedes cruzar ciertas líneas también por temas de seguridad. Entonces, hay proyectos como, por ejemplo, que las empresas mineras, por ejemplo, a veces hacen aportes para sembríos, donde, por ejemplo, una plaga puede terminar con todo un sembrío, ¿no? Por más que fumigaste, por más que le echaste el químico desde el más caro, quizás hasta el más económico, la plaga, ¿no? Consumió todo el sembrío. Entonces, por ahí, por ejemplo, pueden haber estas situaciones que pueden estar incluso dentro de mi diagnóstico, ¿no? Dentro de mi estudio general. Pero siempre he dicho, chicos, ¿sí? Incluso cuando nosotros hablamos de una gestión de proyectos, el factor externo es lo que más nos debe preocupar. ¿Por qué razón, señorita? Porque el factor externo nosotros no lo podemos controlar, ¿sí? En cambio, el interno, lo que yo tengo aquí en mi poder, a mi alrededor, sí puedo manejarlo, controlarlo, orientarlo, saber qué puedo hacer para buscar soluciones. Pero un externo no puedo. Por ejemplo, es como que yo tenga un propio concepto de mi persona, pero tengo a 5 personas afuera que no piensan o no tienen el mismo concepto que yo. Entonces, estas 5 hablan con 5, con 10 más y comienzan a darle su perspectiva de lo que piensan de mi persona. ¿Cómo controlo yo lo que los otros pueden pensar de mí? ¿Verdad? No se puede. Lo mismo pasa en los proyectos, no solamente de responsabilidad social, sino también ya sea de proyectos que se consideran como un trabajo en sí dentro del giro de negocio de la empresa o del ente, ¿no? Entonces, es un poco muy difícil controlar el factor externo. Es por eso que dentro de un estudio, ¿no? El factor externo considera mayor porcentaje. Es decir, aquí es donde también entra a tallar mi equipo. ¿Qué observo yo como asistente social y qué observa mi equipo? Porque recuerden que yo puedo ver un problema externo,
pero mi equipo también puede hacer de ayuda viendo otros problemas, ¿sí? Entonces, es muy importante también el tema de la integración del equipo. ¿Para qué? Para que justamente estas fases puedan ser controladas al mínimo, ¿sí? Señorita, si yo soy de responsabilidad social y algún proyecto no queda bien, me van a llamar la atención o incluso califica para un despido, ¿sí? Aquí es una parte un poquito tediosa. ¿Por qué razón? Porque las empresas tienen a un representante de la parte social, justamente porque su parte de las empresas, vuelvo a repetir, no solo privadas y también públicas, es justamente su giro de negocio. ¿Cómo así, señorita? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo fabrico un producto? ¿Sí? Por ejemplo, yo siembro mango, pero lo que hago no es vender el mango en fruta, sino como en una concagua, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una planta de producción, hay gente de producción, gente de mantenimiento, administrativos, contables, técnicos, eléctricos, ¿no? Todo este conjunto de personas que son necesarias para este tipo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa ahí, chicos? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando viene este tema de que yo, por ejemplo, viene alguien de la comunidad que no quiere, por ejemplo, que mi planta esté ahí, que me queman, por ejemplo, parte de mis activos, parte de mis tierras, de mis sembríos, atacan a mi personal. Es una parte que yo como representante legal o como directivo, parte del directorio, de la sociedad, no quisiera sumergirme tanto porque no es el propósito de empresa, ¿verdad? Entonces, para evitar todos estos hechos, las empresas contratan a estas personas que se consideran idóneas, ¿no? En identificar, en analizar, en diagnosticar, ¿no? Y en ejecutar el tema de estos proyectos sociales, donde el consenso mejor efectuado es que ambas partes estén contentas con lo que se está dando, ¿sí? Ya por ahí generar el descontento de una parte, ¿sí? Ya acarrea muchos problemas. Entonces, es por eso, por ejemplo, ustedes ven en noticias que dice el proyecto de la minera tal no va. ¿Por qué? Porque la comunidad se opone a que sea a que se empiece a la explotación del mineral. ¿Por qué? Le van a contaminar sus aguas, sus animales, a sus hijos, ¿no? Sí, pero las mineras dan trabajo, hay una revolución económica, hay una mejor calidad de vida. Sí, pero es lo que vemos quizás los que estamos fuera. Pero si estuviéramos dentro de la comunidad, si nosotros viviéramos ahí, si a nosotros nos pasara, ¿no? ¿Cómo responderíamos? O sea, no estamos siendo empáticos ante los hechos que quizás a otro grupo sí le puede afectar. A mí no me afecta porque yo estoy a kilómetros de kilómetros. Por último, estoy en otro país o estoy en otra ciudad. Así que no es mi problema. No es que no sea el problema, ¿no? Cuando hablamos de un estado y cuando hablamos de un recurso natural, el problema es de todos, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto porque las fases son muy importantes de no saltearlas, ¿sí? Porque aquí va a estar comprometido todo, incluso antecedentes, ¿no? Que nos permitan a nosotros saber identificar tipo de problemas, el tipo de personas que hay dentro de la comunidad, ¿no? Y el tipo de recursos que quizás también tenga esa comunidad. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Estamos claros hasta esta parte de las fases? Sí, muy bien. Si tienen alguna consulta, igual me hacen el comentario, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Seguimos. Dentro de las fases, chicos, ya también hay factores que intervienen en el diagnóstico. Señorita, ¿qué factores me pueden decir a mí, no? Que en realidad tengo que estar ahí en ese proyecto, que tengo que encaminar ese proyecto, ¿sí? Hay factores como los causales,
los condicionantes y los de riesgo, ¿sí? Cuando yo ubico un factor, escúchenme bien, voy a medir el grado. Señorita, mire, estoy trabajando en una minera, pero en la población, por lo menos, hay 100 niños, de los cuales solo 15 van a la escuela, ¿sí? La minera tiene aquí, por lo menos, para 100 años estar aquí. Entonces, una responsabilidad social de nosotros es poder contribuir a la educación, ¿sí? Señorita, mire, tienen un grado altamente de desnutrición, ¿sí? La empresa se compromete a contratar ciertos nutricionistas donde haga las dietas y nosotros vamos a correr con presupuesto para poder alimentarlos, ¿sí? Mientras sus papás van a ser capacitados de manera técnica para que puedan apoyar en ciertas actividades y se les va a pagar un sueldo de acuerdo al mercado y quizás puedan tener un crecimiento laboral dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que estos factores también pueden tener muchas diferencias, ¿sí? No hay un factor, por ejemplo, quizás en la zona sur hay un factor más de riesgo, quizás, ¿no? Pero quizás, señorita, si me vengo más a la zona centro, no hay ese riesgo que hay. No es lo mismo cosechar una fruta que explotar un mineral, ¿sí? No es lo mismo que quizás por ahí la parte de agricultura se abastezca con toda el agua del pueblo que incluso los deje sin agua potable, ¿no? Para sus embrios de ellos y que pues una minera, ¿no? Contamine con estos minerales sus ríos, sus aguas, ¿no? Son situaciones muy diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en una municipalidad donde trabajes no muchas veces con un pequeño equipo, sino trabajas con toda una población, donde el alcalde, por ejemplo, más que tener un enfoque de lo que prometió en una campaña, el enfoque sería ver las necesidades básicas del pueblo, ¿no? Es decir, el pueblo no tiene agua potable, el pueblo no tiene, entre agua potable, por ejemplo, y que no tenga una cancha deportiva, ¿por dónde nos iríamos? ¿Por el grado menor o el grado mayor? ¿No? Tendría que ser la necesidad básica. ¿Por qué? Porque obviamente estoy atentando contra la vida humana de estas personas. Entonces, así es como vamos identificando cuál es lo que en realidad necesita de mayor o que se priorice, ¿no? De manera más urgente, ¿ya? Muy bien. También identificamos los recursos, ¿sí? Señorita, nosotros podemos tener recursos dentro de lo público y de lo privado, ¿sí? Pero también hay recursos que pueda tener la población o mi comunidad. ¿Cómo así, por ejemplo? ¿Qué pasa si mi comunidad tiene, ya, por ejemplo, no sé, entre toda mi comunidad tienen como 100 hectáreas de tierra, pero es una tierra que no se siembra hace 50 años. ¿Por qué razón? Porque no tienen un canal de regadío, ¿sí? Muy bien, está bien, ellos tienen el recurso, tienen las tierras, pero quizás no tengan la materia prima, no tengan los equipos. Entonces, también puedo identificar los recursos, sí, porque también puede ser una parte que ayude dentro de las actividades o de la parte social que se va a ejecutar luego. Y por último, que después se va a validar. Entonces, puedo tener un recurso que puede ser de la propia comunidad, ¿sí? Y también puedo tener recursos externos, es decir, lo que yo como empresa puedo asumir, ¿sí? Ahora, señorita, la comunidad puede exigir a la empresa que quiere el 100% de esto, de lo que requiere, ¿no? Ellos pueden poner incluso 100 solicitudes de necesidades. Pero recuerden que el grado de identificación va a ser lo principal. Ahora, el grado de identificación no va a ser por parte de mi comunidad.
El grado de identificación va a ser por parte de nosotros, como responsables sociales, porque nosotros en un estudio vamos a identificar cuál es el grado que amerita mayor, ¿no?, integración de trabajo, ¿no?, soltura económica, propuestas, estrategias para poder llevar una responsabilidad social integrada que me permita ayudar a toda esta comunidad que lo presenta como una necesidad básica, ¿sí? Entonces hay recursos disponibles y hay recursos potencialmente disponibles. ¿Por qué se les dice potencialmente disponibles? ¿Sí? Porque incluso, por ejemplo, en muchas situaciones han habido, por ejemplo, agricultores que sembraban productos como, por ejemplo, el cacao, ¿no? Pero de pronto en una parte de responsabilidad social sabían que el cacao no solamente servía para un chocolate, sino que podían vender su cáscara, podían tener muchos más subproductos de lo que ellos pensaban que toda la vida iban a vender, ¿no? Entonces, puede potenciar justamente estos cambios, esta situación, mi situación de recursos como comunidad, sí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay muchas veces que está la ignorancia educativa justamente, se desconoce de los temas, pero para eso está la otra parte, ¿no? Que se tiene que presentar de manera real, tal cual sucede en los hechos, sin mentir, porque recuerden que si hay una mentira de por medio, esta comunidad no va a llegar a un consenso. Se van a sentir engañados, ¿no? Entonces, al sentirse engañados, saben que no hay confianza. Y al no haber confianza, lo que van a generar son conflictos, ¿sí? Y no hablamos muchas veces de un conflicto económico, sino que hablamos de un conflicto social donde esta comunidad ve a todo el equipo de trabajo como personas peligrosas que pueden ocasionarles daños, ¿no? Entonces ahí vienen estos conflictos donde muchas veces, y lo que hemos visto siempre, hay secuestros, hay quema de empresas, ¿no? Hay robos sistemáticos de las empresas. Entonces, hay muchas cosas que justamente se dan porque quizás no hay una comunicación muy fluyente entre ambas partes, ¿ya? Muy bien, ahora sí, van a haber técnicas que tienen que desarrollar, ¿sí? Aquí se presentan una gran cantidad de técnicas, pero escúchenme bien. El responsable social no solo se va a enfocar a una técnica. No, señorita, es que mi otro compañero me dijo que esta era la técnica adecuada. No. Recuerden que las técnicas siempre van a tener que aplicarse dependiendo justamente del objetivo que tú buscas, ¿sí? Señorita, ¿y puedo aplicar, por ejemplo, 5 o 6 técnicas? Sí. Recuerda que el tema de técnicas, herramientas, es un campo abierto, ¿sí? Cuando yo hablo de gestión de proyectos, ¿sí? No hablo de que sea algo tan impuesto, a una serie de pasos, ¿sí? Los pasos son importantes para que sean tu guía, pero donde tú te puedas explayar, donde tú puedas demostrar que conoces de lo que quieres transmitir, es justamente cuando aplicas tus técnicas o herramientas, porque es algo que tú puedes crear. Nadie te puede decir que tu técnica está errada, que por ahí tu gráfico está errado, que tu mapa conceptual está errado, porque es una creación propia. Es más, podrías agregarlo incluso hasta como anexo. Entonces, es aquí donde todo lo que aprendiste in situ lo puedes transmitir por esto, ¿no? Yo les había mostrado unas que es muy conocida casi por la mayoría, como por ejemplo es el FODA, ¿sí? Yo les he traído un pequeño ejemplo, ¿no? El proyecto se llama Siembra Responsable de la Comunidad de Sondro, ¿no? Entonces, miren, tenemos fortalezas, tenemos oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Una de las fortalezas es que se tiene las tierras para el trabajo de siembra responsable, ¿sí? Miren, es una fortaleza
porque las tierras están, el recurso está, que son las tierras. Y también no solo hablo de un recurso de tierra, sino que también hablo de un recurso de mano de obra, ¿no? Que es la propia comunidad. Tengo oportunidades, por ejemplo. ¿Cuál podría ser una oportunidad para este proyecto, señorita? Se tiene el recurso económico del sector privado. ¿Qué significa? Que mi organización va a ceder un presupuesto económico para esta siembra. ¿Sí? Muy bien. Señorita, ¿y cuál sería una debilidad? Miren, una de las debilidades podría ser la carencia de equipos industriales. ¿Sí? Es decir, no hay estos equipos y quizás tendría pues que aumentar mi presupuesto económico. ¿Y qué sería una amenaza, por ejemplo? Algo que destruya por completo mi proyecto. Porque recuerden que la debilidad no es que me destruya mi proyecto, sino que la debilidad es como para ir sondeando en lo que podría ocasionar una falla de mi proyecto. Pero la amenaza ya es algo mucho más puntual, atacar directamente. Por ejemplo, una proliferación de plagas que puedan afectar la cosecha, ¿sí? Hay veces, escúchenme bien, que puedes tener todo muy mapeado, ordenado, planificado, un personal idóneo, pero cuando hay algo que se desconoce o es algo quizás muy fuerte, ¿no? Como una proliferación. En nuestro caso, por ejemplo, la pandemia fue algo que nadie veía venir, pero llegó y pues había una totalidad o una situación muy caótica con el tema de la salud, no solo en el país, sino en muchos países, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, en esta situación podría ser una amenaza, ¿no? Algo que pueda ir directo eh, en no permitir que se cumpla con el proyecto social, ¿no? Entonces, ¿puedo hacerlo así? Sí, esto puede estar dentro de tu proyecto. Ahora, ¿quién te va a ayudar a que este proyecto se sepa identificar de esta forma? Todo tu equipo de trabajo, ¿sí? Todo el equipo de trabajo. Entonces, aquí lo que yo tengo, miren, tengo, por ejemplo, un matriz FODA, tengo una lluvia de ideas que también lo puedo presentar, pero también tengo, por ejemplo, una entrevista, es decir, acercarme yo a mi comunidad, entrevistarlos, hacer una reunión, ¿sí? Cuando hablamos de una entrevista, también hablamos de una acción participativa, ¿no? De todo mi equipo. Observación directa, porque yo voy a estar in situ, voy a observar, no solo me van a comentar, escúchenme bien, ¿sí? Sino que yo voy a saber palpar la situación. Muy bien, ¿qué más tenemos? Otro de los ejemplos, que muchas veces quizás por ahí algunos lo conocen, algunos no, es el árbol del problema, ¿sí? En pocas palabras, es dibujar un arbolito y dentro de esas ramas, ¿no? Y de las subramas que pueda tener como un mapa mental, yo puedo identificar todos los problemas de esta comunidad, ¿no? ¿Cuál es la problemática que está afectando la relación entre lo laboral, lo económico y lo social, lo cultural y lo educativo? ¿Sí? Yo puedo tener muchos problemas, ¿sí? Puedo tener muchos problemas, pero recuerden que esos problemas, ¿sí? No solamente yo como responsable social los voy a tener que llenar, sino que esos problemas van a ser también comentarios que la misma comunidad me va a hacer llegar, ¿sí? Es por eso la responsabilidad recae en nosotros. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ser muy observadores con lo que escuchamos y con lo que vemos, ¿sí? ¿Cómo así, señorita? Por ejemplo, si mi comunidad dice que necesita, ¿no? Quizás educación, ¿no? Capacitación a su propia gente para que pueda trabajar dentro de mi empresa. Pero yo, como asistente social, para mí esa es una idea descabellada porque va a salir muy caro, ¿sí? No va a estar dentro del presupuesto. No nos parece. Nosotros trabajamos con personas que tienen un título enmarcado de cierta universidad o de cierto instituto. Si no es de ahí, no lo podemos contratar. Tengo ese chip pero tan clavado que no puedo. Entonces, ¿qué pasa ahí?
que lo que yo voy a decir, ¿no? O sea, lo que yo voy a mostrarle al pueblo es que no se puede, ni siquiera lo consulté de frente, dije, ¿no? Encaré y dije que no se podía. Entonces, ofrecí algo más vano, algo que quizás no los podía ayudar, ¿no? Porque la idea no es que les des quizás el todo, pero sí los ayudes y los orientes a crecer, ¿no? Entonces, esa problemática o ese árbol de problemas también nos puede ayudar porque en realidad recoge muchos problemas de los cuales podríamos sintetizar desde el mayor al menor, ¿no? Entonces, ese es otro de los ejemplos que ustedes pueden trabajar. También pueden trabajar entrevistas, ¿sí? Lluvia de ideas. La lluvia de ideas, por ejemplo, la pueden hacer como un mapa con figuras. Ustedes son libres de hacer esa información, esa técnica, esos formatos, ¿sí? La idea es que todo lo que ustedes quieran buscar para poder ayudar este proyecto social, ¿sí? No hay problema qué formato utilices, ¿sí? No hay problema si uso un Excel o uso un Word, ¿no? No hay problema. La idea es que sea transmitido dentro de mi estudio. Ya, muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, muy bien. Entonces, muy bien. Viene el tema de la importancia, chicos, de tener la comunidad participativa y activa, ¿sí? Cuando nosotros decimos que identificamos, por ejemplo, un árbol de problema o unas debilidades, unas fortalezas, tenemos un FODA, ¿sí? Viene la importancia de tener a tu comunidad de manera muy participativa, porque de pronto esta comunidad siempre ha estado quizás en una situación donde no se le daba el realce merecido, ¿no? Porque se les consideraba quizás de muchas situaciones que no conocían, quizás se tenía otro concepto de esta comunidad, ¿no? Entonces, la idea es que esta comunidad siempre sea partícipe de los procesos, de los lineamientos, de las políticas que se tengan a trabajar, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una comunidad participativa y activa, es porque en realidad estoy transmitiendo confianza, ¿no? Estas personas están aperturadas para poder decir lo que justamente necesitan para poder demostrar sus habilidades, para poder demostrar que un equipo sí puede lograr muchos objetivos y metas establecidas dentro de un corto o largo plazo, ¿no? Entonces, es por esa razón que también cuando hablamos de una comunidad participativa es cuando el asistente social tiene presencia, ¿sí? Está ahí con ellos, es su soporte, es su orientación, ¿sí? Es su libro de consultas. Entonces, es ahí donde el asistente social logra tener una conexión con esta comunidad participativa y logran encaminar todos los proyectos sociales que se requieran dentro igual, porque pueden llevarse muy bien el asistente social con la comunidad, pero ¿qué pasa si en el camino el asistente social dice que cierta obra no puede ir? Quizás por una situación de ciertos factores ya externos, por ejemplo, quizás ambientales, quizás porque necesita más permisos donde ellos ya no pueden hacer un mayor trabajo, ¿no? No quiere decir que la conexión entre comunidad y empresa pues se deje de lado, ¿no? Hay situaciones en las que se puede, en las situaciones que no, pero para eso existe una comunicación asertiva, ¿sí? También una parte muy importante es no subestimar tu comunidad. No, señorita, lo que pasa es que a esa comunidad vas y le entregas una canasta en Navidad y están tranquilos. No. ¿Por qué razón? Porque hay personas que incluso no tienen una educación como secundaria, universidad o instituto, pero son personas que saben de realidades. Entonces, cuando hacen un reclamo fundamentado, ¿no? Que no sabemos cómo decirle no a lo que en realidad es por respuesta un sí. Entonces, hay que tener ese tino de poder recoger esta información. Ya jóvenes, no hay que irnos por la parte donde quiero salirme del problema, no, porque eso tampoco no habla nada bien de lo que es un asistente social.
¿Ya? Muy bien. Dice, ¿por qué debemos propiciar la participación de la comunidad? Es una parte muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque mejoramos calidad de vida, ¿sí? Porque promovemos autoconfianza. ¿Cómo así, señorita? Imagínate aquella señora que pensaba que solo ella era la responsable de su hogar. No podía trabajar, no podía salir de casa, pero imagínate que ahora ella tenga quizás una máquina de coser, pueda vender sus prendas, sea reconocida, su nombre aparezca en un periódico, ¿no? Tenga incentivos económicos, pueda darle educación de mejor calidad a sus hijos. Entonces, estamos promoviendo no solo un desarrollo social, sino autoconfianza entre estas personas, ¿sí? Promovemos conciencia crítica, es decir, saber lo que pedimos y saber lo que se puede trabajar. Favorecemos democracia, es decir, que todas las opiniones dentro de sean respetadas, ¿sí? Si no se puede efectuar algo, se va a tener que explicar el por qué no y el por qué sí. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a incluir sobre todo una visión objetiva, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estas personas de quizás no tener ciertas aspiraciones en la vida, después de lo que ellos van a querer es seguir buscando más objetivos. ¿Por qué? Porque saben o se sienten en este caso ya merecedores, ¿no? Sienten que ya están, como tienen toda esa confianza de poder seguir estando al frente de su comunidad. Rescatan y valoran conocimientos de los hombres y las mujeres de la comunidad. Cuando digo hombres y mujeres, hablo en general, porque eso no quiere decir que yo me olvide por ahí, por ejemplo, como responsabilidad social, que no puede ayudar a animales, que no puede ayudar niños. No, hablamos en general, porque en realidad proyectos sociales pueden haber desde que una empresa atiende animales como perros, como gatos abandonados dentro de la comunidad, incluso hay un veterinario, ¿no? Como también proyectos sociales para niños, donde la misma empresa les compra las vacunas que requieren por edad, ¿no? Porque quizás la parte, el sector salud público no llega hasta la zona, y si llega, llega una vez al año, y si no te encuentran, pues simplemente se van, ¿no? No hay una cultura eh, de, de salud que sea, pues, quizás la más idónea, ¿no? Para poder cumplir con estas necesidades o requerimientos que las personas tenemos, ¿no? Entonces, pueden haber muchos proyectos, como les dije, siempre va a ser del grado de mayor a menor, ¿sí? Entre hacer una cancha deportiva o entre hacer un parque o entre hacer un colegio y hay desnutrición, por ejemplo, prevalece la alimentación, ¿no? Entonces, en ese tipo de rangos es lo que nosotros vamos a tener que identificar para estudio. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, ¿qué incluimos como contenido de género? Esa es una parte bastante importante. ¿Por qué razón, señorita? Porque hace unos años, ¿sí? Había muy pocos puestos de gerencias donde por ejemplo, una mujer podía llevarlo a cargo, ¿sí? Donde se sabía que hay trabajos que quizás un hombre lo puede trabajar y una mujer no, ¿no? O donde hay trabajo donde la mujer puede estar y un hombre no, ¿no? Después de todo el tema de modernización, de actualización global, ¿no? De este empuje global, es donde el género se hace muy importante. Ahora, tengan en cuenta que el hecho de que se respete el tema de contenido de género no quiere decir que vayamos por ahí faltando ciertos respetos, ¿no? Porque consideramos que no podrían estar incluidas en ciertas actividades, no, sino que justamente lo que permite es una mayor integración y una mayor apertura a lo que yo pueda desarrollar. Porque, por ejemplo, ahorita vemos que ya hay mujeres que trabajan en minas, hay mujeres que son operarias, como hay hombres que, por ejemplo, eh, tienen funciones, ¿no? Hay, por ejemplo, hombres que son manicuristas, ¿no?
Hay hombres que se encargan, por ejemplo, hay mujeres que también son bomberas, antes solamente veíamos a hombres, ¿no? Entonces, el rol de género, el rol de actividades, ya no se está diferenciando porque tú eres hombre o tú eres mujer, simplemente porque es un trabajo que cualquier parte lo puede realizar siempre y cuando, obviamente hay algunos casos donde probablemente puedan haber unas excepciones, pero en algunos no, ¿no? Entonces, ¿por qué lo incluimos? ¿Cuáles son las preguntas que tú como asistente social debes hacerte, ¿no? ¿Quién hace qué? Es decir, en mi comunidad, muy bien, vamos a sembrar estas tierras, muy bien, ¿quién va a hacer la recolección? ¿Van a participar hombres, mujeres? ¿Qué días? ¿Qué semana? ¿No? Entonces, voy a decir, esta persona hace esta actividad, tú riegas, ¿no? Tú controlas los químicos, tú controlas la materia prima, etc. ¿Quién tiene acceso a y el control de los recursos productivos? ¿No? Es decir, hablar con tu comunidad para poder justamente saber quién puede hacerse responsable de estos contenidos. ¿Quién recibe los beneficios y los incentivos de las actividades? ¿Sí? Es muy importante porque si todo en mi equipo trabajó, es todo el equipo. No, pero es que él lo tuvo a cargo. Sí, pero lo tuvo a cargo porque tú le diste la responsabilidad, no porque netamente se va a llevar todos los beneficios. Los beneficios hablamos de equipo. ¿Quién tiene interés y cómo incorporar a todos los miembros de la unidad familiar? ¿Sí? El interés, en realidad, no solamente nace del asistente social, el interés también nace de la unidad familiar o de la comunidad, porque son ellos justamente los que quieren buscar una situación que para ellos sea de mejora. Y si tienen la voluntad, y si tienen las ganas, obviamente, ¿sí? Ese equipo de trabajo va a ser incorporado a todas las actividades que conlleve mi proyecto social, ¿sí? Siempre y cuando ejerza eso. Entonces, es importante hacerse esas preguntas, sí, porque con eso justamente puedo saber identificar a quién sí, a quién no, a quién le voy a dar estas actividades, cómo nos vamos a rotar, cómo va a ser nuestro trabajo, cada qué tiempo vamos a dar información, cómo vamos, cómo podemos buscar más ingresos económicos, cómo hago de esta comunidad también una empresa que se valgan por sí solos, ¿no? Entonces, es importante, sí. Recuerden que eso nos permite también que haya una interacción económica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque aquí está trabajando todo un equipo, hombres y mujeres. ¿Sí? Es más, también hemos visto que, por ejemplo, se pide, la norma laboral ya te pide, por ejemplo, que ciertos cargos tengan para todos una misma retribución económica, ¿no? De hecho, que no para todas las empresas pasa lo mismo, pero por ejemplo, ven ahí una igualdad salarial, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de algo que porque yo hago una actividad menor o mayor o estamos dentro del mismo rango, podríamos hablar de una igualdad salarial, ¿no? Tenemos también ejemplos de patrones. ¿Qué hablamos de patrones? Cuando, por ejemplo, yo incluyo a toda mi comunidad, ya sea hombre o mujer, ¿sí? Entonces, a estos patrones de responsabilidad por género, ¿sí? Tengo los patrones que en pocas palabras van a ser mis actividades, ¿sí? Voy a tener la actividad en sí, mi ejemplo y mis implicaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo cultivos separados? ¿No? Es decir, tengo ciertas hectáreas de cierto equipo o cada grupo que yo tengo quizás va a sembrar una fruta diferente. Entonces, esta actividad forestal puede ser considerada como un cultivo, por ejemplo, para las mujeres, como también puede ser para el hombre. ¿Sí? En realidad el patrón que yo voy a designar aquí por género también va a ser consensuado por asistente social y por mi equipo de trabajo. ¿Cuáles son mis implicaciones? El proyecto tiene que analizar los mecanismos para apoyarlas. ¿Sí? Quizás aquí requiere un poco más de fuerza. Bueno, una de las implicaciones es que quizás nos ayudamos con algún equipo ya más industrializado para que pues el trabajo se haga mucho menos pesado, ¿no? Entonces, esas matrices yo las puedo ir trabajando, pero siempre y cuando sea de la mano con la otra parte de la comunidad.
Yo como asistente social no puedo decir, tú te encargas de maniobrar, tú te encargas de llevar, de cargar, de pesar, de vender, de ordenar, de contabilizar, porque recuerden que aquí es por eso que existen este tema de las técnicas donde incluso se aplica el tema de las reuniones, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ahí podemos saber identificar quién está de acuerdo, quién no, a quién le podría parecer poder acatarlo y a quién no, ¿sí? Entonces tenemos esos ejemplos de patrones. También tenemos ejemplos de calendario de actividades por género, ¿sí? Señorita, ¿qué pasa si estoy en una zona donde muchas veces no tienen ni computadora, no tienen celulares? ¿Cómo hago para llevarles mis hojitas, para que me entiendan? Pues en realidad como son herramientas, ¿sí? Que yo voy a desarrollar, son formatos. Yo puedo, chicos, rayar, ¿no? Una pared, yo puedo tener un papelote, ¿sí? Yo puedo tener unas hojas bo, yo puedo tener una pizarra, ¿sí? Y puedo, con esas herramientas que estoy aplicando, así sean o parezcan que quizás están muy obsoletas para la realidad, yo tengo que acoplarme a lo que en realidad estoy viviendo in situ, ¿sí? No es igual ir quizás a una zona sur muy profunda y quizás ir a una zona, por ejemplo, Lima, o ir a una zona Trujillo, Arequipa. ¿Por qué razón? ¿No? Porque quizás aquí hay un tema más acentuado, tema tecnológico, el tema cultural. Entonces, la idea es que tú llegues a ellos, así sea con la herramienta más simple, mientras te entiendan, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, aquí hay un calendario de actividades por género. Muy bien, hemos identificado que el grupo A, el grupo B va a trabajar en estos meses, va a tener ciertas actividades. Muy bien, puedo yo rayar esto en una pizarra, poniendo actividades, poniendo las fechas, saber cuándo se cumple, quizás un puntito ya todo marcado es término, unas bolitas en blanco, ¿no? Unos círculos, puede ser el inicio, ¿no? Donde, por ejemplo, con estos códigos, como leyenda, yo pueda identificarles lo que vamos a hacer como actividades, ¿sí? Incluso puedo presentarles, si estoy hablando de un proyecto quizás ya más donde sí se tengan estos recursos, como por ejemplo una computadora, una impresora, un celular, puedo yo incluso hablar de flujos de caja, presupuestos, proyecciones, ¿no? Para los cuales también puedo agenciarme de otros formatos, ¿sí? Entonces, si estoy hablando con personas que quizás no tienen el conocimiento educativo, no saben de Excel, no saben de Word, no saben, entonces la idea no es ir y mostrarles un Power BI, por ejemplo, ¿no? Porque al inicio probablemente no, nadie dice que después no, porque pueden aprender, pero quizás al inicio, cuando tú quieras llegar a establecer una cierta relación, ¿no? Entonces, la idea es ir por lo más simple. Lo difícil puede ser, quizás cuando tú ya brindes una capacitación de un Excel, por ejemplo, podrían ya ir estableciendo mejoras. Pero si yo recién llego y sé que hay estas necesidades muy urgentes, mientras sea mucho más simple, la llegada va a ser mucho mejor. ¿Ya? Muy bien, tenemos también características de los objetos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, dentro de estas características, los objetivos deben ser muy puntuales, chicos. ¿Por qué razón? Deben ser claros, concretos, establecer resultados realistas y flexibles. Hay una parte que lo pongo como último, que dice flexible, porque en realidad hay muchas veces que somos cerrados al objetivo ya planteado. Decimos, no, yo puse como objetivo que en enero se cerraba el proyecto. En realidad, el objetivo cuando es una responsabilidad social debe ser flexible porque estamos hablando de una situación a la cual la queremos transformar. Si aquí había algo malo, yo quiero buscar algo bueno. Si aquí era algo bueno, yo quiero buscar algo óptimo, muy bueno, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esa soltura por ahí para poder ajustarlas.
¿sí? No siempre hay que estar muy apegados, porque recuerden que estamos trabajando con personas. Siempre lo más difícil es trabajar con las personas porque no todos tenemos las mismas ideas, ni las capacidades, ni las determinaciones, ni los objetivos, ni la educación, ni la formación, ¿sí? Entonces, lo que se le hace muy difícil al humano es lidiar con un humano, porque no siempre va a tener a la par lo que él dice, ¿no? Entonces, por ahí vienen los choques, ¿no? Porque no coincidimos con lo que pensamos siempre. Debe ser algo claro, ¿sí? Es decir, esto es lo que hay, esto podemos llegar, a esto no podemos llegar. Debe ser algo concreto, esto lo vamos a hacer, lo hacemos en equipo, aquí, allá, con tu recurso, con el mío, pero lo vamos a hacer. Establecer resultados, muy bien, tú haces tu parte y un calendario de trabajo, la comunidad lo va a hacer, va a haber un responsable, ¿sí? Y el resultado es que de aquí a 6 meses ustedes ya tengan productos terminados para poder ayudarles en el tema del marketing de ventas, por ejemplo, ¿sí? Realistas, porque esa venta quizás no se pueda dar, porque quizás no se vende lo que se está indicando en mi estudio de investigación, en mi proyecto, ¿sí? Entonces hay que ser realistas también a que hay actividades, por ejemplo, que se pueden cumplir, como hay actividades que no, como hay alguien que en el grupo se me puede enfermar, hay alguien en el grupo que ya no puede estar más. Entonces pueden haber situaciones que pueden haber afectado mi proyecto, ¿sí? Entonces, ahí cuando yo trato o cuando se ve la situación de que algo puede afectar, justamente viene la flexibilidad, ¿no? Buscar qué podemos hacer para poder mitigar ese riesgo final, ¿ya? Entonces, tenemos ejemplos para analizar los objetivos planteados, ¿sí? Siembra responsable de la comunidad Sondor, por ejemplo. La comunidad solicita ampliación de tierras para la siembra y la integración de otras comunidades, por lo cual se debe analizar si dentro del presupuesto se consideró la ampliación. ¿Cómo así, señorita? ¿Qué pasa si yo soy la comunidad de Sondor, tengo 100 hectáreas, pero hay unas hectáreas que la minera tiene, que no las explota y yo quiero que me las dé? Las queremos sembrar, ¿sí? Pero como yo tengo a mis amigos que están de aquí a 1 hora, yo también quiero que los integre, ¿sí? Entonces, es lo más idóneo invitar a otras comunidades en la etapa inicial del proyecto, ¿no? Esas preguntas, por ejemplo, son parte mías, asistente social, equipo de trabajo, directorio, representante legal de mi empresa, ¿sí? No siempre, como les dije, se puede ceder a ciertos pedidos, porque también recuerden que como la empresa muchas veces no está obligada literalmente en que tenga que estar persuadidos, sino que hay una responsabilidad justamente por el trabajo que se va a ejercer dentro de, en una zona. Entonces hay que ver justamente lo que se puede permitir y lo que no todavía quizás, ¿no? O lo que se puede encaminar para un tiempo quizás mayor. Entonces, estas preguntas siempre hay que realizarlas. ¿Se puede? ¿Está dentro del presupuesto? ¿Me lo van a aprobar? ¿No? ¿Puedo agregar más personas? Y si agrego más personas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo desarrollo mis actividades? ¿Quién va a hacerse responsable por ellas? ¿Vamos a trabajar igual? ¿No? Entonces, el local donde trabajamos es muy pequeño, ¿a dónde nos vamos a ir? Entonces, todas estas situaciones hay que analizarlas cuando dentro de un requerimiento hay algo que quizás está fuera de lo que ya habías planteado, ¿sí? No quiero decir tampoco con eso o cerrar el tema y decir, bueno, no se puede, no se puede, ¿no? Sino que justamente la idea es consensuar, ¿no? Ver si se puede, dar opciones, decir, ahorita sí, quizás de que unos meses, primero intentamos con ustedes porque básicamente es algo nuevo, ¿no? Entonces, buscar la manera, las palabras idóneas, ¿no? Sobre todo eso, porque hay personas que muchas veces no entienden terminologías, ¿no? O no entienden de conceptos o no entienden de procesos. Entonces, están mucho más perdidos de lo que ya están en ese momento. Y la idea no es generar inseguridades o miedos o rechazos, ¿ya?
Muy bien, miren, también tenemos estos ejemplos de formatos de priorización de problemáticas, que era justamente lo que le decía, no puedo tener 20 problemáticas, pero las mido por prioridad, si son urgentes, si son graves, si son entre un nivel intermedio, ¿no? Entonces, ¿puedo yo hacer estos formatos? Sí, cada quien lo puede hacer diferente, alguien le puede agregar aquí una columna, otro campo, no hay ningún problema, porque recuerden que los formatos son libres, ¿sí? Si quizás en tu empresa ya trabajan con formatos específicos, porque así lo han indicado como un lineamiento dentro de tu SIG, dentro de tu sistema de gestión, bueno, se respeta, ¿no? Pero si quisieras agregar algo más como anexo, lo puedes hacer libremente, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, después de todo lo que hemos el día de hoy visto, con algunos ejemplos claros en base al desarrollo del diagnóstico de la problemática que pueden existir, ¿sí? Tratamos de concluir que la tarea del diagnóstico, ¿sí? Más que un registro, una sistematización, un informe, más que todo eso, es justamente tener o la posibilidad de establecer estas prioridades en un rango mayor para que justamente la viabilidad de lo que disponemos, tanto en recursos quizás propios de la comunidad o externos a lo que se refiera, puedan ser de mucha ayuda para poder concretizar esta parte social, ¿no? Porque recuerden que más que estar en un top de empresas, más que una homologación, más que una evaluación de sistema de gestión, más que deducir tus gastos por donaciones a entidades obviamente permitidas. Más que todo eso es poder de mejorar o reprogramar situaciones a veces muy caóticas, ¿no? Entonces, estas situaciones que ya son diagnosticadas, chicos, presentan múltiples problemas, para lo cual lo podemos identificar en esta técnica del árbol de problemas, ¿sí? Entonces vamos a ver problemas, necesidades, quejas, reclamos, olvidos. ¿Por qué? Porque quizás hay una sociedad que funciona solamente movida por un factor, que es el económico. Y nos olvidamos que a nuestro alrededor también hay personas que quizás no tengan lo mismo que hablando quizás en económico o en salud o en educación, pero son personas que también forman parte de la sociedad, ¿no? Que también necesitan ayuda, que también necesitan empuje, que si no tuvieron la oportunidad, pues también quizás merecen o tienen el derecho, ¿no? De poder avanzar, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta dentro de nuestras conclusiones que los recursos muchas veces están y hay veces que no están, pero la idea es que en ambas partes, ¿no? La integración sea muy importante, porque entonces ahí viene la intervención de saber qué hacer. Entonces, también hay que precisar que los problemas, chicos, ¿sí? Ya sean de mayor grado hasta menor grado, la idea es transformarlos para algo mejor. Entonces, en el lenguaje técnico, en pocas palabras, debemos establecer prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Pero la prioridad aquí es en general. Si yo tengo un grupo de 50, pues la idea no es darle prioridad a 10, sino que la idea es que todo el grupo, ¿sí? Se pueda beneficiar. Es decir, de una situación mala o de una situación que no les genera un beneficio o de algo que no tienen un beneficio, sea una situación transformadora, ¿sí? El asistente social transforma vidas. Es lo bonito de esa carrera, ¿no? ¿Por qué razón? Porque trata en sí, más que de ayudar, cómo te ayudas a ti como persona. Cómo a pesar de que tú también tienes problemas o con muchas cosas que te recargas
ves, porque a veces ves unas situaciones que quizás nunca te imaginaste, pero las ves. O sea, cómo después de eso quizás ya se deja por secundario el tema del trabajo, sino el enfoque a lo que tú le quieres dar o lo que puedas ayudar, ¿no? A lo que después puedes decir que conseguiste o que esa comunidad consiguió, o el agradecimiento que se presenta de muchas formas donde te hacen sentir que has hecho algo en retribución a tu comunidad, que en pocas palabras también es tu estado, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo por el día de hoy, que es el diagnóstico comunitario, ¿no? Saber qué es lo que pasa aquí, hay herramientas que hay que trabajarlas, ¿sí? Recuerden que los formatos son libres, dependiendo del proyecto que vamos a trabajar, ¿no? Y también dependiendo del conocimiento, también de mi equipo de trabajo y de mi comunidad. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, esto sería por el día de hoy con nuestro tema 2. El día viernes lo esperamos con el tema 3, ¿sí? Entonces, espero que igual les haya gustado.